La tertulia capital, aquí en Intereconomía. Bueno, pues hoy estamos desayunándonos con el pronóstico del gobierno de cuándo puede volver a crearse empleo en España. Las reflexiones que recoge Europa Press del secretario de Estado de Economía, José Manuel Campa, nos han enfriado el comienzo del año. Aunque para quienes sigan este programa, Referencia Económica, no será ninguna sorpresa tener la constatación de que en este año nadie espera que se cree empleo neto. Pero ya es una constatación oficial. El gobierno reconoce que hasta 2011 no se producirá el comienzo de esa creación de empleo neto. Y volver a las tasas de ocupación y las tasas de paro de antes de la crisis, o sea, el 8, el 9%, habrá que esperar al menos 5 años. Eso reconoce el señor Campa. Bueno, en esta tertulia capital hoy están con nosotros don Manuel Romera. ¿Qué tal, don Manuel? Muy buenos días. Buenos días. Y feliz año. Igualmente. A ver si lo hacemos posible. Don Manuel Romera es director del sector financiero del Instituto de Empresa del IE Business School. Nos acompaña también don José de Rafael. ¿Qué tal, don José? Buenos días. Muy buenos días y feliz año igualmente. Igualmente. Don José Rafael, director general de la Asociación Española de Empresas de Consultoría. Y don Pablo Vázquez. Don Pablo, buenos días. Buenos días. Bienvenido igualmente, feliz año. Igualmente. También para usted, para el equipo de FEDEA. Don Pablo es director ejecutivo de FEDEA. Desde luego, si observamos la estadística de anteriores crisis, se tardó eso y más en recuperar tasas de empleo anteriores a la crisis. Don José de Rafael. Sí, las circunstancias ahora afortunadamente son distintas y yo creo que la recuperación no debe de cubrir esos periodos tan prolongados que estábamos comentando, ¿no? Para mí el informe me parece bastante realista, muy profesional. Por primera vez yo creo que incluso el señor Campani se la juega políticamente diciendo lo que ha dicho, pero bueno, eso es lo que hay que hacer ya, es decir las cosas como tienen que ser, ¿no? Para mí realmente encuentro que el análisis es positivo, debemos de saber, todo el mundo empresarial debe de conocer exactamente lo que le espera y por consiguiente trazarse una hoja de ruta de acuerdo con estos plazos, ¿no? Por consiguiente, yo aplaudo esta decisión. Me preocupa en su informe un aspecto que es el de la reforma del sistema público de pensiones, lo cual quiere decirse que las arcas del gobierno empiezan a estar, digamos, en déficit. Muy dañadas. Muy dañadas, no en déficit, pero muy dañadas, y eso pues realmente pues hace sospechar de que las medidas tienen que ser, como todos estamos diciendo desde hace mucho tiempo, digamos, reformas de raíz. Y también me preocupa muchísimo el compromiso que adquiere el señor Campa, o el secretario de Estado, con Bruselas, porque dice que Campa apuntó que contemplará un recorte anual del déficit al menos del 1,5%. Está bien que se recorte, por primera vez también se habla de un recorte del 1,5% en este sentido, y que lo restaurará mediante la reducción del gasto público y, por otro lado, por la recuperación de los ingresos en línea con la mejora progresiva del crecimiento económico. Esto sí que me lo tendría que contar, porque realmente si estamos en esta crisis yo no sé de dónde más van a poder sacar dinero para compensar esta cantidad. Claro. Habla usted de una reforma laboral que no se ha planteado hasta el momento, ¿no? Efectivamente. Y que no han querido plantear en ningún modo los sindicatos. No, sí, el secretario de Estado, el mismo que está hablando, es uno de los que firmó el que hacía falta una reforma laboral en España. Lo que parece sorprendente es que una persona a ese nivel académico no se plantee y se cuestione lo que decía. Por lo menos a mí me llama la atención, porque yo lo que quiero es un técnico como él, con esa preparación y esa capacidad para hacer ese informe, pero que ponga en práctica lo que decía en el pasado, ¿no? Pero esto se supone que es decir, yo parto de la base de que cuando un señor se compromete con estas explicaciones públicamente, va a tener detrás toda una batería, digamos, de medidas como tú estás apuntando. Si no, pero desde entonces, luego estamos hablando de algo... ¿dónde está la reforma laboral? O sea, yo me pregunto, Bueno, ¿dónde está? Se inicia ahora. Es de esperar que ahora en enero nos propongan el diálogo social famoso, que claro, no será lo que todos esperamos, pero bueno, al menos hacer algo. Si el diálogo de este social estilo. sigue siendo político y sindical, pues apaga y vámonos, porque aquí el que va a crear el empleo son los empresarios, y hay que mantener, por supuesto, un equilibrio con los derechos de los trabajadores, pero si es que ni siquiera la patronal plantea un menoscabo de los derechos de los trabajadores pasados, sino que hacia futuro la gente pueda encontrar empleo, que dejemos de subsidiar el paro, sino que generemos una ayuda al empleo. Yo estoy completamente de acuerdo contigo, pero completamente de acuerdo, pero yo entiendo que el frenazo no puede ser brusco, porque nos la pegaríamos completamente, es decir, tiene que ser paulatino y despacito y que las cosas, digamos, se vayan asimilando. Pasar del 8%. No, José. Bueno, técnicamente yo creo que se ha dicho todo, entonces a mí me gustaría dar una opinión un poco humanista del tema, y es que
esta crisis, las personas, dijésemos, notables, que yo considero que lo son, la han definido como una crisis de valores muy importante. Y yo creo que ahí no se está hablando, no se está teniendo en cuenta el efecto que puede causar pues que las mismas personas que han provocado la crisis, que es lo que estamos comentando, estén en los mismos sitios para provocar, dijésemos, otra nueva crisis que sería insoportable por el sistema económico mundial. Es decir, que yo apuntaría más, como mínimo, a comentar, a tener en cuenta esos valores, dijésemos, que se están perdiendo por todas partes y que habría que recuperarlos, porque van ligados íntimamente a la gestión de las personas. Los problemas no son solamente de tipo político, son de tipo de gestión. Pero ¿no? es difícil imponer los valores. Fíjese cómo hay un caso esta mañana de un gobierno que trata de imponerlos. Y si no, ¿qué lectura hacen ustedes, Azahara, de lo que publica la prensa alemana? Vemos en el Frankfurter Allgemeine Zeitung precisamente esa imposición del Ministerio de Hacienda alemán al Commerzbank, a uno de los bancos más importantes de ese país, para que no suba los salarios de sus ejecutivos. El banco, el presidente del mismo, quería subirse el sueldo de 500.000 euros a 750.000, pero le ha dicho el Ministerio de Hacienda que no va a poder. Le ha dicho que no, que primero tiene que devolver las ayudas públicas. Por eso hay tantos bancos que se están dando prisa para devolver las ayudas públicas, para poder subir los sueldos de sus ejecutivos. Para eso debe de existir, Luis Vicente, para eso debe existir la regulación. Yo creo que esto es muy importante porque el compañero ha dicho una cosa que asumo totalmente y que estoy muy de acuerdo, que es trabajar para las nuevas generaciones. Es decir, que nosotros nos espera sobre todo a mí, un futuro incierto, pero merece la pena trabajar para las generaciones, dijésemos, que nos están empujando. Yo pienso que los valores... Y que en base, fundamentalmente, lo que tenemos que cuidar mucho es el talento de las personas. Es decir, la crisis la sufrirán más aquellas personas que no tengan nada que aportar a nivel de conocimiento, a nivel de sabiduría y a nivel de experiencia, ¿no? Entonces, en ese aspecto, cuando se está hablando de una reforma educacional en este país, tan necesaria pero tan complicada a través de las 19 autonomías que tenemos, que cada una tiene su propia política de educación, pues yo creo que este es el gran problema en el cual hay que trabajar, y por eso yo me permito apuntar sobre los valores humanos de las personas, porque de verdad que este tema tiene que hacerse algún día, pero no para que lo disfrutemos nosotros, a menos que lo disfruten mis nietos. Bueno, y además aquí, por ejemplo, en el último programa, el martes, se dijo una cosa que a mí me gustó muchísimo. Concretamente, el señor Sergio Fernández habló de que una de las medidas que se podía tomar para influir en esta crisis es la innovación y la creatividad. Pero yo tengo aquí unos datos de la innovación que deberían de conocerse, y es que el 71% de la innovación que se produce en el mundo entero proviene de los mismos trabajadores que están operando los sistemas que sean, industriales, logísticos, etcétera, etcétera. El 21% proviene de la casualidad, es decir, se innova por casualidad en un 21%, y tan solo nos queda el 8% de innovación provocada en centros de investigación. O sea, solo el 8%. Solo el 8%, es la que se busca. de los cuales no hay ningún apoyo, dijésemos, estatal. Esos datos son impresionantes. Claro. Entonces, cuando yo decía que este señor, que tenía toda la razón del mundo, porque yo sí que además estoy totalmente de acuerdo que se puede salir con innovación, digo, pues que no podremos tampoco en nuestro país hacer esto, porque la masa salarial, la poca que trabaja, la poca que tiene de trabajo, pues no está por esa labor de innovar y de proponer a los ejecutivos, oye, he descubierto esto, he descubierto lo otro, tal, etcétera, que es el 71%. Este dato está facilitado por una persona de prestigio reconocido como es Javier Sala y Martí.